retinopatía diabética. Esta se va a definir como una microangiopatía en la retina que va a ser causada por un estado sostenido de la hiperglicemia. En cuanto a su epidemiología, esta patología vascular es más frecuente, es la más frecuente en la retina, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes de ceguera irreversible en algunos países en desarrollo. Y bueno, se estima que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y también con diabetes mellitus tipo 2 van a tener un cierto grado de retinopatía. En cuanto a los pacientes con retinopatía diabética, el 31% de ellos va a tener una retinopatía diabética no proliferativa leve, el 57% una retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa, el 12% una retinopatía diabética proliferativa. En cuanto a los factores de riesgo, los principales factores de riesgo para desarrollar esta retinopatía diabética van a ser el tiempo de evolución de diabetes, los niveles elevados de hemoglobina glicosilada, tensión sistémica y el tratamiento con insulina. Y en cuanto a su fisiopatología, existen varios mecanismos, ¿no?, mediante los cuales los niveles elevados y sostenidos de glucosa van a causar daño a la retina. Tenemos que la hiperglicemia sostenida va a inducir a la formación de productos avanzados de la glicosilación no estigmática, ¿no?, o los AGEs, también las citocinas proinflamatorias, las moléculas del sistema renina-angiotensina, los radicales libres y el sorbitol, también, entre otras sustancias. Y bueno, estas moléculas van a tener efectos nocivos sobre las células endoteliales y los pericitos que van a causar el daño vascular. Y bueno, este daño vascular a su vez va a producir un estado de hipoxia retiniana, lo cual va a inducir la producción de factores que van a aumentar la permeabilidad y que también van a tener una actividad proangiogénica. Bueno, entre algunos factores que encontramos van a destacar el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento similar a la insulina, el de tipo 1. Y bueno, estos factores van a ser responsables de la acumulación de líquido y también de proteínas en el parénquima retiniano y también de la formación, ¿no?, en los neovasos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, la manifestación más temprana de esta retinopatía va a ser la aparición de los microaneurismas en el plexo capilar retiniano, y esto va a ser, ¿no?, el resultado de la pérdida de los pericitos que van a dar soporte a las endoteliales. También tenemos a los microaneurismas no visibles en la exploración clínica, pero sin embargo se van a hacer muy evidentes al realizar una angiografía retiniana con fluoresceína. También el daño crónico a los vasos sanguíneos se causa una ruptura y la aparición de microhemorragias intrarretinianas. También por otra parte tenemos el estado sostenido de hipoxia que va a conducir a la aparición de grumos en la capacidad nerviosa de la retina, y estas se van a ver como unas manchas algodonosas. También tenemos al aumento de la permeabilidad vascular que va a permitir la salida de líquido rico en proteínas hacia el parénquima retiniano. Se van a manifestar clínicamente en forma de exudados duros. Y entre las manifestaciones tenemos al rozamiento venoso, que se va a observar como un variable las venas retinianas, y también la anomalía microvascular intrarretiniana, que va a consistir en el crecimiento de los normales de la retina, pero sin formar una neovascularización. Tenemos también a la hipoxia retiniana, que cuando supera cierto nivel, las concentraciones elevadas de los factores que ya mencioné van a inducir al crecimiento de los neovasos, ¿no?, los cuales también estos pueden llegar a romperse y también sangrar, dando lugar a una hemorragia vítrea. Y los neovasos también pueden crecer y abarcar áreas extensas encima de la retina, y al contraerse pueden causar un desprendimiento, ¿no?, de la retina traccional. Y por último, también factores génicos que pueden ser tan altos que su efecto se manifieste en el segmento anterior, induciendo crecimiento de neovasos en el iris y el ángulo camerular. Y esto puede causar, ¿no?, un glaucoma neovascular.
Ahora, en cuanto a su clasificación, esta se va a clasificar en no proliferativa, cuando no existe evidencia de neovasos, y en proliferativa cuando se observan neovasos o alguna de sus complicaciones asociadas, como puede ser la hemorragia vitreana, el desprendimiento retiniano o glaucoma muscular. Bueno, en la retinopatía diabética no proliferativa se va a dividir a su vez en 3 tipos, ¿no? Va a ser la retinopatía diabética no proliferativa, que va a ser la etapa más temprana de la retinopatía diabética y se va a caracterizar por la aparición de menos de 20 microhemorragias. Tenemos también a la retinopatía diabética no proliferativa moderada, que se va a caracterizar por la aparición de otras manifestaciones como exudados duros o manchas algodonosas en los 4 cuadrantes. Tenemos a la retinopatía diabética no proliferativa severa, que se va a caracterizar por la presencia de 20 o más microhemorragias en los 4 cuadrantes de la retina, también un arrozamiento venoso en al menos 2 cuadrantes, o también por la aparición de una anomalía microvascular intraretiniana en un cuadrante. Y tenemos por último a la retinopatía diabética proliferativa, que se va a caracterizar por la aparición de neovasos en la retina. Y bueno, esta condición se va a incrementar, ¿no? Se va a incrementar seriamente el riesgo grave a corto plazo, a producir hemorragias vítreas o también desprendimiento de retina traccional. Ahora, en cuanto al edema macular diabético, este se va a referir a la acumulación de líquido y proteínas, especialmente las lipoproteínas, en el parénquima retiniano de la zona macular, y esto va a ser, va a causar un engrosamiento y una destrucción, ¿no?, de la arquitectura normal de la retina. Y también, por consiguiente, también va a haber una reducción de agudeza visual y también metamorfopsias. En cuanto a la clínica, vamos a ver exudados duros, también en los retinianos que va a involucrar el centro macular. Y esto se va a corroborar, ¿no?, mediante una tomografía de coherencia óptica, y también cualquier fase de retinopatía diabética, excepto la proliferativa leve, donde solo vamos a observar en este caso microhemorragias. Este va a ser un diagnóstico que se va a realizar de forma clínica, ya que en el caso del oftalmoscopio directo, el oftalmoscopio directo más la dilatación ocular, que es ideal con lámpara de hendidura, también es un lente para visualizar el fondo de ojo. Y también podríamos utilizar indirecto más lente de 20 dioptrías en este caso. Y para la evaluación de la enfermedad, utilizamos una angiografía retiniana con fluorescencia, donde vamos a ver que es importante el diagnóstico y el manejo en este caso, también microaneurismas que van a ser evidentes, la fuga por incompetencia vascular, zonas de cierre capilar que también van a ser evidentes, y en el caso de la tomografía vamos a ver la valoración precisa del grosor de la retina y también la arquitectura de las capas de esta, ¿no? Y en lo que respecta al tratamiento, bueno, a todo paciente diabético, pues se le tiene que hacer una exploración de fondo de ojo al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus en sí, ¿no? Aquí tenemos un manejo de lo que es la retinopatía diabética. En el caso de que la retinopatía que el paciente se encuentre sin retinopatía diabética, solamente le vamos a realizar una revisión anual. En caso de que tenga una retinopatía diabética no proliferativa leve, la revisión va a ser cada 8 a 12 meses. En caso de que se trate de una retinopatía diabética no proliferativa moderada, la revisión va a ser cada 6 meses. En caso de que sea una retinopatía diabética no proliferativa severa, en este caso la revisión va a ser retinopatía diabética proliferativa, donde solo existan neovasos. El tratamiento va a ser con fotocoagulación, que sea una retinopatía diabética proliferativa, donde observemos hemorragia vítrea. Tenemos que esperar, ¿no?, hasta 3 meses a que aclare y luego aplicamos fotocoagulación. Y en caso de que la retinopatía diabética proliferativa y observemos una hemorragia vítrea que no se reabsorbe después de los 3 meses, el tratamiento va a ser una vitrectomía.
Y también en el caso de la retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de retina, el tratamiento va a ser igual, de la misma manera, ¿no? Vitrectomía. Y tenemos también a la fotocoagulación panretiniana, que en este caso se va a utilizar, ¿no? Bueno, va a consistir en realizar de 1.200 a 1.600 quemaduras, ¿no? Con rayo láser en la retina, pero siempre respetando la zona macular. Y bueno, para este objetivo van a existir distintos tipos de rayo láser, ¿no? Que se pueden utilizar, como va a ser el de argón y el de diodio también. También en este caso la finalidad de tratamiento va a ser mejorar, ¿no? La oxigenación de la retina mediante los mecanismos de acción directa sobre el epigmenio de la retina, que se va a hacer más, que se hace más permeable al oxígeno, y también una disminución de la demanda de oxígeno por parte de la retina. Esto al destruir una cantidad importante de células con este tratamiento. Y bueno, esta coagulación va a disminuir en un 62% aproximadamente la probabilidad de pérdida visual grave. Tenemos también a la vitrectomía, que cuando hay una hemorragia vítrea que no se ha resolvido después de esperar un cierto tiempo, el paciente va a tener una hemorragia vítrea bilateral, o va a haber un desprendimiento de la retina tradicional, que va a involucrar la macular. Y esto va a estar indicado en realizar un procedimiento quirúrgico conocido como es la vitrectomía, ¿no? Y bueno, este procedimiento se va a encontrar en cuanto al manejo del edema macular diabético, este edema macular diabético va a tener ya un manejo distinto a lo que ya les mencioné, pero también va a estar como ligado a esta retinopatía diabética. Y los dos pilares de este manejo va a ser el tratamiento selectivo con rayo láser y también una terapia anti-VEGF. Ahora tenemos también al tratamiento selectivo con rayo láser, que va a consistir en aplicar el rayo láser en los microneurismas que se piensa van a ser responsables, ¿no? De la fuga de líquido y proteínas que causan el edema macular. En este caso, el objetivo va a ser tratar en sí los microneurismas, y este tratamiento va a reducir un 50% el riesgo de pérdida visual en pacientes con edema macular. En cuanto a la terapia anti-VEGF, también llamada terapia angiogénica, esta va a ser actualmente el estándar de oro, ¿no? Para el tratamiento de edema macular diabético. Y bueno, este va a ser un potente inductor del aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos de la retina, más o menos 50.000 veces más potente que la histamina para este efecto. Y en este caso vamos a utilizar los fármacos como el ranibizumab, bevacizumab y aflibercept, ¿no? Que estos tres deben ser inyectados directamente en la cavidad vítrea cada mes. En el caso del último fármaco, cada 2 meses, y esto hasta lograr el efecto deseado. Por último, tenemos a los implantes de liberación prolongada de dexametasona, que esto va a tener una vida media de 3 meses, pudiendo permanecer en el ojo hasta 6 meses, lo cual va a generar una ventaja potencial sobre los antiangiogénicos, esto para mantener un estado proactivo de la inflamación macular. Y ahora, para terminar, la retinopatía hipertensiva. En cuanto a las generalidades, esta se va a dar por el daño, ¿no? Por hipertensión arterial sistémica en el ojo, que puede presentarse tanto a nivel retiniano, coroideo, pilar. Es un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades oclusivas de la retina, tanto venosa como arterial. Disculpa un poquito, Adrianita, un favor. Sí. Para redondear la parte de retinopatía diabética, ¿tienen alguna pregunta? Quiero hacer una presentación de algunas figuras y un poco de descripción cómo es que se produce la retinopatía diabética. ¿Tienen preguntas al respecto de lo que ha hablado Adriana? Un favor, Adriana, ¿puedes dejar de presentar? Voy a presentar la parte de retinopatía diabética. Un poco de información para completar la información que has puesto. Está muy bien tu presentación. A ver.
Aquí. Ya. Bueno, epidemiológicamente, la frecuencia en cuanto a retinopatía diabética es más alta en la raza negra, no hispanos, es más frecuente en los americano-mexicanos, más frecuente en mayores de 40 años, en blancos no hispanos, ¿no? En referencia a lo que es razas, ¿no? ¿A qué se debe? La causa exacta es desconocida, pero se ha visto que hay cambios bioquímicos y fisiológicos con predominio en daño vascular endotelial. Como ustedes saben, las alteraciones vasculares que se producen en los pacientes diabéticos no solamente se producen a nivel del globo ocular, sino en toda la economía, ¿no? Hay cambios vasculares del tipo pérdida de pericitos, hay engrosamiento de la membrana basal, lo cual compromete el lumen capilar y descompensa la función de la barrera endotelial, ¿no? Las anormalidades hematológicas que se producen con mayor prevalencia y severidad en la retinopatía es la adhesividad plaquetaria, que está incrementada, por ende la agregación eritrocitaria también, la presencia de lípidos séricos anormales, hay fibrinolisis defectuosa, niveles anormales de hormona de crecimiento, hay una baja regulación del factor de crecimiento vascular endotelial y anormalidades en la viscosidad sérica y la sangre total. Es por ello también que se incrementan los factores de crecimiento endotelial y por ello una de las alternativas de tratamiento son los antiangiogénicos, ¿no? Justamente de los que hablaba Adriana en cuanto al tratamiento. La clasificación de retinopatía diabética nos habla de retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. Hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? La más usada es esta, en la que se demuestra que hay retinopatía diabética proliferativa leve, moderada, severa y muy severa. Y en retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, sin características de alto riesgo y avanzada. Las lesiones básicas que deben conocer son la retinopatía diabética no proliferativa, como son los microaneurismas, hemorragias intrarretinales, exudados duros, exudados algodonosos, anomalías microvasculares intrarretinianas. Los microaneurismas son dilataciones saculares que están mostrando un adelgazamiento de las paredes capilares con proliferación de células endoteliales, ¿no? Hay pequeños puntos rojos redondeados. Esto se observa mejor en una imagen que tengo por acá. Por ejemplo, acá, en esta angiofluorosenografía, casi en un tiempo prolongado ya después de la inyección de la sustancia de contraste, se observan, por ejemplo, este punteado en región macular, perimaculares, ¿no? Que son las dilataciones, los microaneurismas, ¿no? Incluso a una imagen de simple vista también se observa cierto punteado a nivel de la región perimacular, ¿no? En el término de los vasos que van llegando a la mácula, ¿no? Aquí en esta otra imagen se ve mucho mejor, como un cielo estrellado, ¿verdad? Con dilataciones saculares, en algunos casos también puede haber extravasación de material, como por ejemplo en esta imagen, en el borde inferior, donde se extravasa la sustancia de contraste, ¿no? Aquí tenemos otra. Y acá se ve una pequeña gráfica de lo que sucede. Hay un microaneurisma, por ejemplo, en esta región. Acá hay un cierre capilar con zonas de isquemia, ¿no? En esta zona, formación de microaneurismas. Esta presencia de zonas de cierres capilares estimulan la producción de nuevos vasos, la formación, la neovascularización, ¿no? En base a ello también van las alternativas de tratamiento.
También se presentan las hemorragias intrarretinales. Esto es por ruptura de los microaneurismas, ya sea capilares o vénulas. Pueden ser estos profundos o superficiales. Los profundos son pequeños, redondos, de bordes regulares, más o menos tienen la imagen de punto y mancha. Se localizan en las capas medias, compactas de la retina. Las superficiales son alargadas, llamadas hemorragias en llama, y se localizan en la capa de fibras nerviosas. Aquí se puede ver, por ejemplo, una de hemorragia en punto y rayas. También se ve exudados duros, estos blancos que son bien redondeados y bien definidos. En esta imagen de fondo de ojo se ve un poco mejor. Acá tenemos los dos tipos, la hemorragia en llama y también la hemorragia en punto, ¿no? Esta otra nos muestra además exudados duros, que son los redondeados bien definidos, la hemorragia en llama. Acá se ve, por ejemplo, una hemorragia en llama. En esta otra zona se ven hemorragias en punto, ¿no? Entonces, estamos frente a una retinopatía diabética no proliferativa. Los exudados duros, como habíamos hablado, son depósitos extracelulares de lípidos y lipoproteínas. Es el resultado del escape de los fluidos sanguíneos, de los microaneurismas y de algunos vasos sanguíneos. Son unas manchas blancas, blanco-amarillentas, con límites regulares, pero precisos, de tamaño variable. Generalmente son pequeñas, pueden estar aislados o pueden estar agrupados. Se localizan en las capas plexiformes, en la capa plexiforme externa. Pero esta puede ser también, estos exudados pueden estar más superficiales, inclusive en el espacio subretinal, básicamente, ¿no? Acá en esta otra imagen se ve mejor, ¿no? Exudados duros, acá hay hemorragias puntiformes, no se observa aquí, por ejemplo, zonas de hemorragia en llama, pero se ve también cierta limitación vascular, ¿no? Los exudados blandos, que son depósitos llamados depósitos algodonosos, son microinfartos de la capa de fibras nerviosas. Esto se produce por la oclusión brusca de las arteriolas precapilares. Son formaciones redondeadas, pero son un poco más de bordes un poquito más difusos, no tan precisos y están localizados superficialmente. El tamaño es variable, estos son un poco más grandes que los exudados duros, y estos exudados blandos pueden estar meses o semanas y finalmente pueden reabsorberse sin dejar huellas, ¿no? Acá hay un poco de esto. Acá son los exudados duros, como les decía, son más grandes. Esto es lo que sucede en la fisiopatología. Este es un pequeño corte anatomopatológico donde se observan, por ejemplo, las zonas de depósito, ¿no? En esta región un poquito más superficial. Y en la angiofluorosenografía se observa, por ejemplo, en esta zona los depósitos blandos y también duros, ¿no? Vemos acá imágenes de depósitos un poquito más difusos, en esta otra zona también. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la región central hay zonas sin vascularidad, sin irrigación. Estas zonas van a dar lugar a la neovascularización, ¿no? Justamente son los que estimulan la presencia de factores de crecimiento endotelial. Aquí se ve mucho mejor una zona secundaria isquemia en la capa de fibras nerviosas. Este es un exudado blando, ¿no? Un exudado algodonoso. Por otro lado, también está el arrosariamiento venoso, la presencia de vénulas retinales de calibre regular que están con cierta dilatación y estenosis, tomando apariencia de salchicha. Por ejemplo, aquí en esta imagen se ve bastante bien estas imágenes de arrosariamiento venoso, ¿no? En la angiofluorosenografía se observa mucho mejor.
Estos son fotografías de pacientes con cuadros ya bastante crónicos, ¿no? Se observan lagos, por ejemplo, acá bastante grandes, zonas de isquemia, ¿no? Y también, al ser no proliferativas, por ejemplo, no se presentan todavía los vasos, la formación de neovasos, ¿no? Eso ya es en la fase proliferativa. Este arrozaramiento es un signo de mayor valor predictivo para la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Las anomalías microvasculares intrarretinianas, llamadas IRMA o AMIR, son pequeños cortocircuitos que discurren de las arteriolas retinales a las vénulas, sorteando el lecho capilar, forman segmentos vasculares intrarretinales dilatados y tortuosos, y esto en consecuencia a la isquemia retinal focal. Esto ya es retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Aquí se observa mejor. Acá, por ejemplo, estos son los IRMAs, ¿no? La presencia de pequeñas formaciones neovasculares. Hay zonas no perfundidas, zonas isquémicas. En esta imagen, por ejemplo, de fondo de ojo, se observa microaneurismas, microhemorragias, zonas avasculares, ¿no? Ustedes se dan cuenta acá, esta zona está avascular. Hay dilatación vascular, por ejemplo, en la angiofluoresonografía. También se observan, por ejemplo, hemorragias en llama, ¿no? Y presencia de formaciones neovasculares. Por ejemplo, en esta imagen hay que ser bastante minucioso para poder observar estas lesiones, estas primeras lesiones neovasculares, ¿no? Aquí, por ejemplo, se observa la neovascularización superficial que la angiofluoresonografía presenta en las áreas de fuga de la fluoroceína, que son zonas un poco más extensas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hay dilataciones arteriolares, ausencia de vasos, ¿no? Pérdida de material de fluoroceína, es decir, de la sustancia de contraste, y hay zonas de no perfusión capilar, ¿no? Estas zonas que están oscuras, donde no se observa vascularidad. Básicamente en la retinopatía diabética proliferativa debemos encontrar o debemos considerar la neovascularización. La presencia de nuevos vasos nos habla de proliferación, de retinopatía diabética proliferativa. La presencia de proliferación fibrosa, de hemorragias, de zonas de desprendimiento de retina, todo ello involucra la retinopatía diabética proliferativa. La neovascularización es la retinopatía diabética proliferativa, básicamente, y se produce en respuesta a la isquemia, como ya les había manifestado. Se origina en tramos venosos, en las zonas donde no hay perfusión. Se empiezan a formar capilares sin uniones estrechas entre las células endoteliales. Esto es motivo de pérdida de sustancia cuando se hace una angiofluoresonografía, y también es una consecuencia del edema, ¿no? En la retina, porque hay exudados, ¿no? Aparecen como pequeñas formaciones globulares alrededor de las venas, ¿no? Acá tenemos una imagen de neovascularización, ¿no? Por ejemplo, en esta muestra de anatomía patológica, se observa la dilatación de los vasos, pequeñas hemorragias y también presencia de estas neovascularizaciones con vasos de mala calidad, ¿no? Esta es la angiofluoresonografía de una retinopatía proliferativa. Acá estas manchas grandes, blanquecinas con angiofluoresonografía es la pérdida de sustancia
en los últimos minutos de las fotografías que se toman en este procedimiento, ¿no? Los vasos están dentro de un diámetro papilar del disco óptico y se originan en el sistema vascular peripapilar que irriga el disco óptico. Crecen enfrente de la retina, ¿no? Por ejemplo, acá. Acá, por ejemplo, la neovascularización y con exámenes de angiofluorescenografía se observa, por ejemplo, la pérdida de sustancia. Esto, como ya les he dicho, por la mala calidad de los vasos, ¿no? Fácilmente hay pérdida de sustancia de fluoresceína, ¿no? Acá es mucho más evidente la presencia de neoformaciones vasculares. Estas neoformaciones vasculares, una vez que se presentan en el polo anterior, también pueden ir invadiendo hacia el polo anterior, desde el polo posterior, perdón, hasta el polo anterior, llegando a formar nuevos vasos encima del iris, lo que se conoce como rubeosis iridis. Eso sí es fácil identificar en la evaluación a través de la lámpara de hendidura. Se observan vasos que van acompañando el desarrollo del iris. Estos vasos fácilmente se fracturan y empiezan a producir hemorragias y presencia de hipemas en cámara anterior. Además, estos vasos que se forman en cámara anterior también pueden ocupar el ángulo camerular y ocasionar un glaucoma secundario llamado glaucoma neovascular, ¿no? Por ejemplo, estos vasos que están situados a más de un diámetro del disco óptico, más a menudo en la parte proximal del tejido no perfundido, forman una fina red de vasos en relación con una vena, un capilar. Se pueden situar en la membrana limitante interna y en la hialoides posterior. Acá se nota, por ejemplo, ¿no?, la presencia de estos vasos. Para esto, el tratamiento, como dijo Adriana, es el uso de antiangiogénicos, ¿no? El bevacizumab, el ranibizumab, ¿no? Esta neovascularización extrapapilar debe diferenciarse de los IRMAs por la situación anterior a la retina y a la hiperfluorescencia. La proliferación fibrosa puede verse en cualquier parte de la retina, está formado desde las finas láminas o cordones hasta extensas condensaciones de tejido. Esto también dependiendo del grado de diabetes que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos proliferación fibrovascular. Ya es una forma un poco más grosera de esta formación neovascular, ¿verdad? Estos son pacientes ya con cuadros diabéticos crónicos bastante mal tratados, o que el paciente ha tenido mucho descuido en su tratamiento. Bueno, por otro lado también se ven las hemorragias en las retinopatías proliferativas. Puede producir en el interior del vítreo, que es hemorragia vítrea, y más a menudo en el espacio retrohialoideo. Esta presencia de este tipo de lesiones también vienen acompañados con alteraciones visuales, ¿no? El paciente, luego de una hemorragia vítrea, presenta pérdida visual brusca, ¿no? Entonces debemos sospechar, en el caso de los pacientes diabéticos, luego de una anamnesis, vamos evaluando, por ejemplo, cuánto tiempo de diabetes tiene el paciente, cómo ha ido su cuadro clínico en cuanto a la evolución. Por ejemplo, ya estos pacientes muchas veces tienen problemas renales, de insuficiencia renal, o han tenido, digamos, problemas musculoesqueléticos con amputaciones de extremidades, ¿no? Justamente por alteraciones vasculares dentro de su proceso de diabetes, ¿no? En las hemorragias vítreas se producen cuando la sangre va a atravesar la membrana limitante interna y la hialoides posterior va a penetrar a la cavidad vítrea. Si estas hemorragias son densas, pueden tardar meses o años en reabsorberse, ¿no? Muchas veces cuando se reabsorbe puede ocasionar tracciones. Y
Posteriormente, estas tracciones llevaron a un desprendimiento de retina, ¿no? Las hemorragias prerretinales se observan que la sangre se queda atrapada entre la retina y la hialoides. La hialoides es la membrana posterior que va recubriendo el vítreo, ¿no? La sangre justamente queda retenida entre estos dos espacios y va ocupando el espacio prerretinal. Tienen formas de nave o tienen formas de niveles también, ¿no? Como líneas que van atravesando toda la superficie retinal. Finalmente se producen, por ejemplo, en la retinopatía proliferativa, desprendimiento de retina. Esto debido a la tracción del tejido fibroso. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? El vitrio está fijado a la retina, al polo posterior, en ciertos puntos. Cuando se produce la hemorragia al empezar a reabsorberse, empieza a producirse también ciertas cordones fibrosos que van jalando y van traccionando la retina. Por ejemplo, acá en esta zona está traccionando la retina y está levantando la retina, desprendiéndola, ¿no? Esta imagen es una imagen posterior a un tratamiento con fotocoagulación. Estos puntos blancos no son exudados, sino son spots del tratamiento con fotocoagulación. En una retinopatía diabética proliferativa avanzada, es una retinopatía no controlada. Los pacientes están sometidos a tratamiento de láser o a través de este tratamiento con láser no se han obtenido buenos resultados y a veces las hemorragias continúan, ¿no? Presentan hemorragias densas de vitrio con formación de membranas, hay tracciones, hay desprendimientos de retina traccional, son en realidad estadios finales, ¿no? Como les había dicho, presencia de vasos a nivel del iris, que se llama rubeosis iridis, y finalmente pérdida visual y la degeneración del globo ocular con la tisis bulbi, ¿no? Es más o menos estos estadios, ¿no? En los cuales hay un desorden, no hay una región de retina conformada, y lo que se observa son estos cordones fibrosos de vitrio y restos de reabsorción de hemorragias que van traccionando y van tirando la retina, ¿no? Acá, por ejemplo, esta zona se está preservando, la región central que viene a ser la región macular, pero también se ha perdido el brillo macular, ¿no? Ya probablemente ha tenido hemorragias anteriores y en esta zona, por ejemplo, se observan tracciones de fibrosis, ¿no? Esta es una imagen de rubeosis iridis. Miren cómo los vasos, por ejemplo, han ganado la parte anterior de la cámara anterior. Se encuentran acostados encima del iris y están distribuidos a nivel de la pupila y también en región periférica a nivel del ángulo camerular, ¿no? Que es donde vamos a encontrar, por ejemplo, formación de nuevos vasos. Acá, por ejemplo, se ve en esta imagen de anatomía patológica cómo se están formando y cómo han invadido el ángulo camerular, ¿no? Todo ello lleva a un efecto secundario que es el incremento de la presión intraocular. Entonces ya se van sumando estas patologías, ¿no? De retinopatía diabética, se va sumando a un glaucoma neovascular, ¿no? El edema macular, que ya habló también Adriana, esto es la causa más frecuente de la pérdida visual de los pacientes con retinopatía diabética. Generalmente el paciente manifiesta una pérdida visual progresiva en cuanto a los casos de edema macular y el paciente piensa que su medida está mal, la medida de su lente, entonces acude a la consulta, pide una atención porque ha bajado la visión mucho en un ojo y al realizar el examen
se ve la pérdida de brillo de la mácula, ¿no? Entonces se sospecha de un edema macular. Se puede identificar esto mucho mejor cuando se hace un estudio con angiofluoresceinograma o también cuando se toma una tomografía de coherencia óptica, ¿no? Muchas veces este edema va levantando un poco la mácula y la retina y esto también genera una pérdida visual brusca, ¿no? O, perdón, de inicio progresivo, ¿no? Esto puede ocurrir en cualquier estadio de la retinopatía, pero es más frecuente ya en las zonas o en los casos de retinopatía diabética severa, ¿no? Esta es, por ejemplo, una imagen de retinopatía diabética severa. Se ha perdido la conformación anatómica, ¿no? No hay una buena arquitectura vascular, hay un exudado, estas zonas blanquecinas son exudados y bueno, están edematizando la región macular, ¿no? Inclusive pueden ir acompañados de estas hemorragias, ¿no? En el caso de los proliferativos. Y bueno, hay también clasificación a nivel del edema macular. Acá tenía unas imágenes bonitas. Este es el edema macular. Por ejemplo, hay áreas de engrosamiento retinal que se encuentran a menos de una dioptría, a menos de una distancia de disco, pero está a más de 500 micras del mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay exudados duros. Estos, bueno, no es una fotografía, sino son gráficos. Esto no es clínicamente significativo. Hay pequeños exudados, depósitos, drusas que están alrededor de la mácula, pero sin engrosamiento retinal, ¿no? Esto, cuando ya se presenta engrosamiento macular y hay amenaza en la región macular, por consiguiente hay pérdida de la visión central, ¿no? Esto ya es una retinopatía diabética clínicamente significativa, ¿no? Aquí hay engrosamiento a más de 500 micras y está bastante cerca de la mácula. Incluso estos edemas a veces se acompañan también de hemorragias. Todo ello se va a ver, por ejemplo, con mucho más detalle, inclusive para hacer un seguimiento de este tipo de patologías se utiliza la tomografía de coherencia óptica. Y luego del tratamiento, que por ejemplo en algunos casos se utiliza también antiangiogénicos para tratar de disminuir este edema, se puede hacer el seguimiento con tomografías de coherencia óptica seriadas, se pueden hacer cada 2 semanas para ver cómo va disminuyendo el edema macular, ¿no? Y por otro lado también está acompañada la clínica y se va observando cómo va mejorando la visión del paciente, ¿no? En este edema macular clínicamente significativo hay engrosamiento retiniano de tamaño igual o superior a un radio de la mácula. Esto está dentro de un radio del diámetro del centro de la mácula, ¿no? A ver, acá tenía otras imágenes. Esto es parte del tratamiento. La fotocoagulación, por ejemplo, es una de las alternativas que se utilizan en cuanto al tratamiento, ¿no? Inclusive el tamaño del impacto, el tiempo de exposición, la intensidad, la localización, el número de sesiones, el tratamiento adicional, en cuanto a tratamiento focal directo, con rejilla, ¿no? Acá, por ejemplo, se ven imágenes de tratamiento con rejilla, ¿no? Fotocoagulación panretinal reciente. Acá se ven, por ejemplo, los spots, que son los puntos de láser que se colocan en la retina
Son quemaduras de 500 micras que están separadas por espacios de 250 micras. Cuando se realiza también este tipo de tratamiento, hay regiones bastante extensas de la retina que quedan sin visión, ¿no? Por ejemplo, esta zona periférica se ha tratado con láser. Todo esto se realiza de manera que se evite la presencia de hemorragias, la presencia de neovascularizaciones, ¿no? Que puedan traccionar o puedan desprender la retina o puedan generar, por ejemplo, hemorragias. Y bueno, el paciente finalmente queda con una visión bastante central, sobre todo en la región macular, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tenía sobre información sobre retinopatía diabética. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? Bien, si no hay preguntas, no sé si puede seguir Yosmara con el tema de retinopatía hipertensiva. Sí, doctora, yo lo presento. Ya listo, gracias. ¿Se ve la pantalla, doctora? Hola. Sí, sí se observa, sí se observa. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la retinopatía hipertensiva. Bueno, dentro de las características generales que va a tener esta es que puede presentarse a diferentes niveles y dentro de estos va a estar el retiniano, el coroideo y el papilar. También es importante saber que la mayoría de los pacientes va a presentar una forma asociada a cambios relacionados con lo que es la aterosclerosis y básicamente se va a manifestar con una clínica de la combinación de estas dos entidades. La retinopatía hipertensiva también se sabe que va a ser un factor de riesgo para desarrollar lo que son enfermedades oclusivas de la retina, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que el signo característico que va a dar esta retinopatía hipertensiva va a ser el estrechamiento vascular focal en caso de que sea agudo o un estrechamiento vascular difuso en el caso de que sea crónico. Hablando acerca de este estrechamiento, esto básicamente se va a deber a un vasoespasmo secundario o una autorregulación de la vasculatura retiniana. Y cuando vamos a hablar de un engrosamiento vascular, esto se va a observar básicamente cuando hay una combinación con una aterosclerosis, como ya se mencionó anteriormente. Entonces decimos que las paredes de los vasos sanguíneos normalmente no van a ser visibles y solo vamos a verlos como una columna de sangre. Y cuando vamos a iluminarlos con la luz mediante el oftalmoscopio, el reflejo de la pared vascular normal se va a observar de color rojo brillante, el cual va a ser lineal y continuo normalmente. La esclerosis de la capa íntima de las arteriolas retinianas se va a manifestar clínicamente de forma inicial como un ensanchamiento vascular, donde va a haber una opacidad leve del reflejo de la luz arterial. Y también vamos a ver que la progresión de esta esclerosis, el bloqueo a la luz se va a intensificar y los vasos van a adquirir un aspecto de hilos de cobre. O en casos avanzados va a presentar oclusión total o total del lumen vascular y ya también va a dar este aspecto de hilos de plata, como se ve en la imagen. Aquí vamos a tener dos signos, el signo de Kuhn y el signo de Salus. El signo de Kuhn se va a deber a la presencia de cruces arteriovenosos y va a ser provocado por el hecho de que las arteriolas y las vénulas retinianas van a compartir su adventicia en los puntos de cruzamiento, mientras que el signo de Salus va a ser la alteración de la deflexión de la vénula en su cruzamiento con las arteriolas. Y lo normal es que la presencia de una angulación aguda, pero en casos de esclerosis vascular la deflexión puede ser obtusa y en casos severos el ángulo va a ser mucho más recto.
Entonces aquí hay un cuadro donde vamos a ver el signo de Gunn y el signo de Salus en los diferentes grados. El signo de Gunn va a dividirse en 4 grados. El primero va a ser el bloqueo de la columna de sangre de la vena por la pared arterial engrosada o rígida. El segundo va a ser una compresión de la vena por la arteria con falta de la columna sanguínea antes y después del cruce arteriovenoso. El grado 3 va a ser el grado 2 más la dilatación del extremo distal venoso, y el grado 4 van a ser grados anteriores, los mencionados, más exudados y hemorragias en el cruce arteriovenoso, o como se dice, la pretrombosis. En el signo de Salus vamos a tener 3 grados. El primero va a ser la ligera desviación del segmento venoso, haciéndose algo más perpendicular. El grado 2 es el segmento venoso que se va a hacer más perpendicular a nivel del cruce o un ángulo de 90 grados. Y el grado 3 va a haber una inversión de la dirección venosa y va a haber un cruce ya también en Z. Ahora vamos a ver diferentes características de las hemorragias. Vamos a tener hemorragias en flama y estas se van a localizar en la capa de fibras nerviosas y van a ser pequeñas y de forma lineal o en llama, como se observa. Las hemorragias puntiformes se van a localizar en la capa nuclear y van a ser plexiformes externas y van a ser mucho más pequeñas y redondas. Las hemorragias en manchas se van a encontrar en las mismas capas que las puntiformes, pero van a ser mucho más de mayor tamaño. Las hemorragias coroideas se van a localizar en la coroides, van a ser oscuras, redondeadas en manera de domo. Las hemorragias subhialoideas se van a encontrar en la capa limitante interna o en el espacio subhialoideo y van a ser redondas y difusas, mientras que las hemorragias vítreas se van a localizar ya también flotando en la cavidad vítrea. También vamos a ver lo que son los exudados duros y los exudados algodonosos. Los exudados duros van a ser de origen lipídico y se van a manifestar como estructuras pequeñas de color blanco o amarillento, y estos van a ser bien definidos y de tamaño variable. Mientras que los exudados algodonosos no van a ser realmente exudados, sino van a ser pequeñas zonas donde va a haber un infarto retiniano en la capa de fibras nerviosas, y lo que lo va a caracterizar es que va a tener un aspecto de nubes de color blanco, pero va a tener una mala definición. Aquí en esta imagen se ve una retinopatía hipertensiva de grado 3, donde vamos a ver los cambios vasculares arteriales, vamos a ver hemorragias en flamas, vamos a ver exudados algodonosos y vamos a ver también un edema de la retina central. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales, bueno, el libro nos menciona que en el caso de una retinopatía hipertensiva aguda, lo vamos a poder tener como diagnóstico diferencial una retinopatía diabética, la papilopatía, colagenopatías vasculares, corioretinopatía central serosa, oclusión de la vena central de la retina. Y en el caso de una retinopatía hipertensiva crónica, vamos a tener la neuroretinitis, síndrome isquémico ocular, una oclusión venosa de la retina, retinopatía por radiación, retinopatía diabética. Ahora, acerca de la clasificación, vamos a tener dos clasificaciones. La de Kay Wagner Baker, que describe los cambios generales de la retinopatía hipertensiva y se fue descrita en 1939. Esta la va a dividir en 4 grados. La primera, las alteraciones que vamos a observar son una esclerosis arterial, reflejos en hilos de cobre o plata, como ya se observó anteriormente, constricción arterial focal. En el grado 2, una constricción focal y difusa, signos de cruce arteriovenoso, como ya se ve los signos de Kuhn, hemorragias, exudados duros o trombosis venosa. En el grado 3, un edema de retina, exudados algodonosos, microhemorragias y exudados duros. También vamos a ver cambios arteriovenosos muy severos. Y en el grado 4 va a ser todo lo que ya hemos mencionado, más un edema en el disco óptico. Otra clasificación va a ser la de Shane en 1953, que clasificó tanto los cambios por retinopatía hipertensiva como los que se observó por una arteriosclerosis. Entonces lo divide en 2 grupos, las alteraciones escleróticas y las alteraciones hipertensivas. Ambas van a ser divididas en 4 grados. En el caso de las alteraciones escleróticas, vamos a ver en el grado 1 reflejo arterial aumentado, donde vamos a ver un signo de Gunn leve. En el grado 2, un aumento marcado del reflejo arteriolar o un signo de Gunn moderado. En el grado 3, las arteriolas en hilos de cobre y un signo de Gunn más aumentado. Y en el grado 4, vamos a ver ya arteriolas en hilos de plata. Mientras que las alteraciones hipertensivas, en el grado 1, vamos a ver estrechamiento arteriolar generalizado o difuso. En el grado 2 va a haber un estrechamiento arteriolar generalizado, difuso, más estrechamientos localizados. En el grado 3 va a ser el grado 2, más un edema y hemorragias de retina. Y el grado 4 va a ser el grado 3,
o lo anteriormente mencionado, más un edema de papila, una estrella macular o ambas. Hablando acerca del tratamiento, el tratamiento más que todo va a ir enfocado al control sistémico de la presión arterial y ante una retinopatía hipertensiva no va a haber una intervención establecida a nivel retiniano. Eso es todo. Bien, los puntos más importantes los ha dicho Yosmi, que son los signos, ¿no? Que se observan los cruces arteriovenosos, ¿no? Ya en los casos más avanzados, por ejemplo, se observa la oclusión de la arteria central de la retina, donde una consecuencia posterior a esta obstrucción de la vena central de la retina o la arteria central de la retina, se produce en zonas extensas de isquemia, ¿no? En respuesta a esta isquemia se empiezan a formar los nuevos vasos y así como en la retinopatía diabética, estos nuevos vasos acuden para lograr salvar las zonas isquémicas, pero estos nuevos vasos son de mala calidad, ¿no? Y bueno, también avanzan hacia la cámara anterior, ocasionando glaucomas neovasculares, ¿no? Estos cuadros de obstrucción de la arteria central de la retina o las ramas o la vena central de la retina también tienen alternativas terapéuticas como por ejemplo el uso de antiangiogénicos, ¿no? Y bueno, una respuesta adecuada y una buena alternativa de tratamiento son estas inyecciones intravítreas, ¿no? También se utiliza la fotocoagulación láser. Acá tengo una fotografía de cómo es la fotocoagulación láser. ¿Se puede visualizar? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Acá, por ejemplo, de manera, digamos, externa al globo ocular, pero bajo anestesia local, se puede colocar láser, ¿no? Acá, por ejemplo, el globo ocular está cerrado, no hay apertura, y a través del uso de un oftalmoscopio indirecto con una fuente de láser, y a través de una lupa se puede establecer los puntos de fotocoagulación, ¿no? Que se utilizan. Por otro lado, cuando ya se tiene zonas de desprendimiento de retina o zonas de tracción a nivel de vitrio, se realizan cirugías de polo posterior, en la cual se resuelven las grandes hemorragias que no se reabsorben fácilmente y que ocasionan tracciones vitreoretinales. Se hace vitrectomía, es decir, se retira todo el vítreo. En su lugar se puede reemplazar con aceite de silicón o a veces diferentes tipos de gases, ¿no? Por ejemplo, una alternativa es el perfluorocarbono. Este perfluorocarbono es un gas que se va expandiendo y, bueno, se tienen medidas adecuadas de acuerdo a los volúmenes de cada globo ocular, ¿no? Se va colocando este gas va expandiendo y va manteniendo y ajustando, digamos, un poco la retina para evitar las zonas de desprendimiento, ¿no? En esta otra imagen, por ejemplo, se hace vitrectomía, se trata de retirar todo el vítreo, igual el coágulo que no se reabsorbe, ¿no? Cuando inicialmente se hace una evaluación de fondo de ojo, de esta manera es como se ve, por ejemplo, una hemorragia de polo posterior, ¿no? No se puede diferenciar, digamos, dónde están las arterias, las venas, ¿no? Y todo se ha perdido toda la anatomía del polo posterior, ¿no? Esto es lo que teníamos para hoy día. No sé si tienen alguna pregunta.
Bien, en todo caso, le he mandado unos mensajes al doctor Dávila para ver la posibilidad de reunirnos y poder hacer una pequeña exposición sobre semiología. Les voy a enviar en este momento, le voy a enviar a Adriana dos alternativas de bibliografía de semiología. Por favor, revísenlo. Y el día viernes en la noche estaríamos conversando de esto. Voy a ver con el doctor que si es que él tiene de repente más bibliografía que les pueda ser útil para el día sábado. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. Ya listo. Entonces, estamos en contacto. Te envío en unos momentos la bibliografía, Diana. Ya, ahorita está bien. Gracias.